de allí, pues todo lo que sucede después, ya desde esas experiencias. Solamente que muchas veces no aprendimos a elaborar el duelo, no aprendimos a cerrar ciclos, o muchas veces lo más complejo que nos enseñaron de pronto en casa es a reemplazar. Eso se reemplaza y ya. Un clavo saca otro clavo. Entonces quiero preguntarte, Edwin, ¿cuál es la herida más común, según tu experiencia, que deja una relación rota y cómo podemos empezar a sanarla? Ok, bueno, primero saludo a todos con mucho gusto, como siempre, compartir este espacio contigo, Janet, con Nancy, con Manolo, es muy gratificante y muy constructivo. También saludo a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy y a quienes nos van a ver, pues, en grabación en el canal de YouTube. Cuando hablamos de las heridas que nos dejan, las rupturas amorosas, si nos fuéramos, por ejemplo, a las heridas de la infancia y lo que nos recuerda, pues creo que la más presente es la herida de abandono, principalmente porque en cuanto a relaciones de pareja, aunque no lo hagamos conscientemente, muchas veces buscamos llenar vacíos que venimos arrastrando desde etapas de nuestro desarrollo pasado con personas. De hecho, buscamos más que en un primer plano el amor, buscamos el querer. Y el querer, pues, es algo que de pronto no se habla mucho en la dinámica de pareja, pero tiene que ver con la utilidad que representa esa persona en nuestra vida. Y dentro de este querer, es muy importante resaltar que el extrañar a alguien tras una ruptura es básicamente su funcionalidad. ¿Qué hacía por mí? ¿Qué papel cumplía? ¿Qué hueco llenaba en mi corazón, en mi vida? Y que al irse y al romperse este vínculo, este apego, nos genera mucho malestar. Y con la herida de abandono, pues viene también el apego ansioso, esta creencia de necesito a esta persona en mi vida, si no está en mi vida no puedo salir adelante, no puedo ser feliz, no puedo ser una persona completa, que desde la visión romántica, si así lo vemos, ¿no? Y filosófica de la media naranja, eh, creemos que somos seres o entes incompletos, cuando en realidad nosotros somos iguales al inicio que al final, solamente que por estos estilos o estas formas de apego y codependencia, porque muchas veces esto es lo que sucede, ya sea dependencia en donde yo solamente necesito de la persona o codependencia donde ambos nos acostumbramos a depender tanto el uno del otro, pues se nos transforma un poquito la percepción de nuestra propia realidad. Entonces, la herida más presente, que es la pregunta, pues es la de abandono, pero también un autoabandono, porque también creemos que si esa persona no nos acompaña, pues nosotros de alguna manera estamos perdidos o en una especie de limbo emocional. Híjole, sí, la verdad es que el tema de la herida del abandono cada vez regresa y cada vez golpea muchísimo cuando se trae, cuando esa situación de ruptura se da de nuevo, sí. Nancita, ¿y cómo distinguir entre el dolor necesario por alguien y que hace parte del duelo y el sufrimiento, por eso que decía Edwin, respecto al apego, respecto a, pues, este tipo de reacciones normales tras una ruptura? Claro, gracias, Janet. Y pues muy buenas noches de nuevo a todos. Aprovechando el espacio, ¿no? Para hablar de este tema que considero que siempre es un tema que nos compete a todos, del cual creo que todos hemos vivido experiencias, pero que bien curioso que también se convierte en un tema de mucho tabú y de mucho estigma, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que está mal sufrir o experimentar un duelo por la ruptura de un vínculo amoroso, cuando la sociedad está lista para decir, no deberías de sufrir por ese hombre o por esa mujer, ni que se hubiera muerto, hay muchos otros o muchas otras para elegir y tú estás ahí sufriendo. Entonces creo que partiendo justamente de este estigma que se tiene ante el duelo por ruptura de relaciones, es que nos tenemos que ir a que lo principal es que tenemos que aprender a reconocer que
es un duelo que existe, que necesitamos reconocerlo, vivirlo, aceptar las emociones, que vivir un duelo por una ruptura de relación es natural, es normal, es saludable. Es algo que deberíamos de hacer todos cuando nos desvinculamos, no afectivamente, y que finalmente el duelo, cuando lo estamos viviendo sanamente, pues no nos hace negar la pérdida. O sea, estamos conscientes de que hay algo o muchas cosas que se han perdido en esa relación. O sea, ya no tengo con quién tener las conversaciones profundas por la mañana, por la noche, con quién compartir muchos elementos que quizá formaban parte de nuestra vida diaria. Hay personas que en algún momento me han dicho, ya no tengo a quién mandarle memes ni a quién mandarle stickers, ¿no? Porque el vínculo a veces se vuelve un vínculo muy fuerte. Entonces, aceptar la pérdida es parte de vivir un proceso de duelo sano en este tipo de situaciones. Aceptar que poco a poco tiene que haber una evolución, ¿sí? En un duelo sano, el dolor agudo, las manifestaciones emocionales agudas deben de tener una duración más o menos determinada, o sea, la fase aguda del duelo tiene que ir cediendo hacia pasar hacia otras etapas del duelo donde ya empezamos a ver más por nosotros, donde de nuevo la vida empieza a tener más sentido, donde empezamos a depositar más tiempo en nosotros mismos, etcétera, y que finalmente vamos reconociendo que la pérdida existió y que estamos adaptándonos a un mundo donde esa persona ya no nos acompaña, ¿sí? O sea, ya no está a nuestro lado. Sin embargo, en este camino pueden ir surgiendo muchas cosas y finalmente en muchas ocasiones podemos vernos atrapados en una situación de sufrimiento. O sea, que el duelo empieza a manifestarse con emociones que nos ceden, emociones muy fuertes como las iniciales, un llanto que no cesa, un miedo a enfrentar el futuro, pensamientos quizá muy intrusivos, muy invasivos, sobre desesperanza, sobre no sentirnos capaces de poder enfrentar un mundo sin esa persona, sobre que el sufrimiento que estamos nosotros experimentando, por ejemplo, no sea solo por el desprendimiento, sino que sea por la vida misma, ¿sí? O sea, no me gusta la vida. Sin esta persona no me gusta. Me da mucho miedo enfrentarme sola o solo a la vida. Incluso en este tipo de situaciones puede verse o evidenciarse algún tipo como de idealización a la pareja, ¿no? De es que con él o con ella yo lo tenía todo, ¿sí? Es que era la persona perfecta para mí, aunque incluso se puedan reconocer las cosas que en la relación no estaban bien, pero existe esta tendencia a idealizar la relación, idealizar la persona, etcétera. Y obviamente cuando estamos hablando de sufrimiento, pues también viene acompañada ese gran enemigo en los procesos de duelo, ¿no? Que es la culpa. Y si yo hubiera hecho las cosas diferentes, yo tuve la culpa de que él o ella se cansara de mí, quizá yo descuidé la relación, o sea, muchos pensamientos obsesivos que giran alrededor de la responsabilidad que tuvimos en ese proceso de desprendimiento. Hay una sensación obviamente de que no podemos estar bien, ¿sí? O sea, me hace falta para ser feliz. Edwin decía algo súper importante hace un momento, esta como romantización de la parte de la media naranja, ¿no? O sea, es Mm. que yo me siento incompleta o incompleto porque no lo tengo a mi lado. Entonces, esos elementos son los que nos hacen encender como las luces de alerta de que ese duelo no está llevándose de una manera sana, que es un duelo que está teniendo la tendencia a complicarse porque se está arropando el sufrimiento y no la elaboración adecuada del proceso de desprendimiento tal cual, ¿no? Y sí, es una realidad, ¿no? Además que los condicionamientos que traemos son tan fuertes. Para algunas, por ejemplo, para algunas mujeres, el tema de que en el matrimonio es para toda la vida. Entonces viene la ruptura
y se siente ese estigma del que hablas, pero también la inmensa culpa del no fui capaz, todo lo hago mal, entonces viene hasta hasta la incapacidad para merecer. Y resulta Exacto. realmente una situación, sí, bastante compleja. Y la otra parte que no estamos acostumbrados a cerrar ciclos. Entonces, viene otro duelo y sale todo la pirámide que traemos y esa situación, pues, obviamente mucho más fuerte en razón a que no se hizo el trabajo previo. Manolo, desde todo lo que sé que trabajas con respecto al miedo, ¿cuál será la forma indicada o cómo se puede hacer para salir en la ruptura de ese miedo a la soledad? Porque ahí viene esta otra parte, además del duelo como tal y demás, son esos miedos que nos ponen en esa, ¿qué voy a hacer ahora en adelante si ya la soledad genera mucha vulnerabilidad y mucho miedo? ¿Cómo se maneja eso? Sí, en esa parte donde, ¿qué voy a hacer si ya no encuentro a alguien más, ¿no? Es a lo que te refieres. Y en esa parte, ¿qué hay realmente detrás de ese miedo de no volver a amar? Es un miedo a la soledad, al vacío, a no sentirnos suficientes. ¿Cómo podemos resignificar esa pregunta para que en lugar de hundirnos, me despierte, ¿no? Ese miedo a no encontrar a alguien más muchas veces no tiene que ver con el otro, sino tiene que ver con lo que creemos que el otro nos da para sentirnos valiosos. Detrás de ese vacío no sanado, la idea que estamos manejando es una idea infantil de que alguien debe a completarnos, como decía este Edwin hace rato, la famosa media naranja, ¿no? La creencia de que estar en pareja es lo normal y que la soledad es fracaso. Porque ese es un cuadro de creencias que tenemos, donde creemos que la soledad es fracaso y sobre todo el terror de mirar hacia adentro y descubrir que nunca hemos aprendido a amarnos sin testigos. Y entonces yo aquí quiero resignificar esa pregunta a cambiarla por una como más dura, ¿no? ¿Qué parte de mí no quiere mirar cuando estoy solo? ¿Qué tanto me acompaño, me nutro, me disfruto sin necesidad de que alguien más me haga valer? El problema realmente, Janet y amigos, no es la soledad. El problema es que no nos enseñaron a vivir en soledad y le tememos habitarla. Pero la soledad bien vivida no es abandono, es un territorio sagrado. Inclusive si cambiamos la palabra de soledad a libertad, podríamos tener un nuevo espacio, ¿verdad? En donde dejas de buscar afuera y empiezas a encontrarte en ti. Ahora, el tema es ese apego emocional con el que tenemos constantemente con la gente. Nosotros creemos que yo soy por la otra persona, que yo estoy por la otra persona. Y aquí vienen varias situaciones, ¿no? Como el ese don del rescatador, porque probablemente nosotros nos hemos convertido en el rescatador y por el otro lado nos hemos convertido en el rescatado. Y entonces empieza a haber una serie de apegos increíbles donde yo no soy si él no me da o yo no soy si ella no me atiende, yo no soy si la parte que estuvimos juntos es importante, yo no soy y entonces lo primero que tenemos que visualizar es quién soy. ¿Quién soy? Porque muchas veces nos estamos buscando y identificando en historias y en lugares y en espacios con otras personas, pero primero no sabemos quién soy. Y al saber yo quién soy, lo primordial de esto es saber qué es lo que voy a entregar al yo que soy, ¿no? Muchas veces creemos que somos nuestras virtudes y hoy discúlpenme, pero como ustedes saben, soy sumamente disruptivo. Nosotros somos nuestra sombra. Y entonces muchas veces estando en una relación pretendemos dar lo que no soy, ¿sí? Yo a lo mejor soy una persona que le gustaría tener un harem de mujeres y no voy a funcionar para estar en una relación donde solamente necesito estar con una mujer. Dos, yo a lo mejor como mujer soy la mujer más gritona y enfadosa y no sirvo para estar con una persona que es similar a mí. Y muchas veces no hemos entendido que ese desprendimiento es súper importante
Para eso llegamos a este proceso. Ahora, vámonos a los procesos químicos. El amor. El amor y el enamoramiento es para poder tener concepción, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Yo paso este proceso del enamoramiento para poder generar que la persona no le huelan ni los pies, no le apeste el cuello, no se vea fea, no se vea gorda, porque lo que necesito es tener hijos con esa persona, que ese es el proceso del enamoramiento, ¿no? Esa situación química donde la veo increíble, guau, dichosa, hermosa, o viceversa, guapísimo, delgado, y cuando nosotros rompemos esos químicos, empezamos a sufrir, porque hemos basificado nuestras relaciones en el sistema sexual y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Se empiezan a romper estos químicos, no hubo una concepción de alguna otra vida y empezamos a tener sufrimiento, porque la persona que tenemos enfrente ya no es lo que esperábamos que era, o lo que creemos que era, o lo que creíamos que era, y comienza el problema. Pero también la otra persona está mirando que no somos lo que ella se imaginó, lo que ella se inventó, lo que ella trabajó, y ahí es donde comienza el problema, ¿no? Si yo no me doy cuenta quién soy y qué ofrecí en esa relación, por eso sigo teniendo el miedo cuando hay esta ruptura, porque al saber que no soy o que sí soy, y entonces al verme yo no suficiente, no agradable, solamente creo que esa mujer o ese hombre va a ser parte de mi vida y entonces comienzo a sufrir. Y entonces digo, si no estoy con él, pues no voy a poder tener otra relación. Si no estoy con ella, no va a haber otra relación. El tema es que regularmente, voy a dar la palabra clave, nos anclamos y creemos que somos nuestro pasado y nos definimos con nuestro pasado. Entonces la palabra clave es: mi pasado no me define. Y luego entonces, al que mi pasado no me defina, mi relación pasada no me define. Y entonces tengo que tener o requiero tener una apertura al amor. Ahora sí te voy a ser muy honesto. El 90 y tantos % de la población no lo va a lograr solo, ¿eh? Porque muchas veces creemos que el duelo es quedarme callado, que no hablar, que aguantar, que ya hacer, he escuchado en el TikTok y en muchos lugares que déjale de hablar 1 mes o 3 años y entonces cuando regrese a tu vida, y entonces he visto ahí mucha gente que anda pagando brujerías también, ¿no? Que para que regrese a mí, y el amarre de la tía Toña y la manzana de no sé qué, y entonces obviamente lo que no se dan cuenta es que están en un espacio de duelo. Y el duelo sí tiene cierto tipo de A, B, C, D, E, F, G, H, I, hasta que llegamos a la salida del duelo. Pero si este duelo no lo trabajamos, ya sea con un psicoterapeuta, con un tanatólogo, con alguien que sea profesional, pues vamos a seguir repitiendo patrones conducta. Esto es muy importante, parece una tontería, Janet, porque nosotros vivimos en relaciones constantes, ¿verdad? Entonces, como vivimos en relaciones constantes, hemos dejado de darle la importancia a esas relaciones, cosa que decías, no hemos aprendido a darle el cierre al ciclo, y como no hemos aprendido a darle al cierre al ciclo, hay que mirar la última relación en la que estamos y decir, bueno, necesito darle cierre al ciclo y voy a buscar una ayuda profesional para darle el cierre al ciclo y para no repetir el mismo patrón de conducta, ¿no? Porque al final de cuentas hay una cosa muy increíble que me decía uno de mis maestros, me decía: a nosotros nos gusta el olor, nosotros buscamos en una mujer el olor de nuestra madre, ¿no? Y si tú te pones a escucharlo, dices, está cañón, porque a lo mejor mi mamá fue una mujer inestable y entonces estoy buscando el olor de mi madre en un ser humano inestable que está generando todos esos comportamientos conductuales de atención. Y ahora voy a dar el último punto para que se pueda abrir más la charla. Nosotros, si necesitamos o tenemos una necesidad de atención, la vamos a buscar de dos maneras, del lado claro y del lado oscuro. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces buscamos la relación de atención cuando estamos chicos con mamá, vamos, la molestamos, le decimos vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Tengo necesidad de atención. Si en ese momento, cuando mamá no me escucha, mamá dice 5 minutos, yo me salgo despavorido de la cocina y en ese momento tiro el televisor. Mamá sale enojadísima de la cocina y me mete unas nalgadas y me dice, eres un loco, que no entiendes.
¿La necesidad de atención se cubrió? Sí, Sí. claro que se cubrió, pero del lado oscuro. Y entonces muchas veces en estos procesos de amor que no hemos podido entender al cerrar ciclos, buscamos tener la razón, que la única manera que me puede hacer caso la señora o el señor con el que vivo es portarme mal, hacer una tontería, serle infiel, tirar la televisión, porque es la única manera que me voltea a ver, ¿no? Pasando estos procesos de enamoramiento. O por el otro lado, la niña que siempre sacó 10 o el niño que siempre sacó 10, 10, 10, 10, 10, 10, voltea y dice, la única manera de que me preste atención mi esposo o esposa maestro es que yo siempre haga las cosas perfectas, ¿verdad? Y entonces convertimos a una mujer en lugar de fluir o a un hombre en lugar de fluir en un neurótico. Todo el tiempo necesita estar limpiando, necesita estar lavando, porque necesito que me veas, porque necesito que me expliques. Y bueno, al terminar, al entender todo este proceso, nosotros vamos a poder entender que sí hay espacio para abrir nuevamente nuestro corazón, que sí podemos volver a trabajar con esto, pero que sí tenemos que cambiar nuestra percepción y nuestra forma del amor. ¿Con quién? Pues con un profesional. En realidad es un profesional lo que nos va a ayudar y a lo mejor lo vas a hacer solamente una vez, gente. A lo mejor te vas a sentar con un profesional una vez en esa última pareja que ya no quieres volver a repetir para salir de todo ese conductualismo y volver a encontrar el espacio en el que te encuentras. ¿Sale? Muchas gracias. Sale. Bueno, vamos a historias, ¿no? Recuerdo ahora y escuchando a cada uno de ustedes, una chica, que es el típico, o uno de los casos típicos, digamos, ¿no? Que, y justo en lo que dices, los hombres buscan a la mamá, el olor de la mamá me gustó, y nosotros las mujeres, pues papá. Entonces, esta chica de la que quiero hacer mención, tiene una pésima relación con su padre, una situación de conflicto, no, nunca vivió con su papá, etcétera. Y claro, su relación inicial, digamos que fue muy conflictiva y casi que una relación obligada. Su mamá le decía, es que esta persona te conviene, es que tienes que estar con esta persona, al punto de que en algún momento hay una situación oscura le voy a poner y esta chica sale embarazada de este hombre. Entonces, no quiere ninguna relación, le dicen todos, no, es que es un hijo que tiene que nacer, etcétera, y viene entonces esta cuestión, obviamente, de una ruptura muy difícil porque ella realmente se rompió algo que tampoco nunca existió. Pero a partir de ahí, esta chica en su búsqueda empieza una relación, luego viene otra, luego viene otra, luego viene otra. Yo la veía muchas veces tan desesperada cuando se acababa una relación porque cada vez se hacen más cortas. Entonces buscaba en esas aplicaciones que existen de búsqueda de pareja o cualquiera que le dijera linda, entonces pues ya ella en 2 días estaba totalmente enamorada. Y yo lo único que hacía era decirle, por favor, date un tiempo. Si tú no te vas a dar un tiempo para primero conocerte, segundo saber qué quieres realmente, tercero quitarte toda esa energía de todo ese caos en el que has vivido y en ese momento sí, ya cuando estés de verdad lista y acompañada de un terapeuta para ese proceso, puedes decir, voy a elegir una pareja. De otra manera no va a ser, no va a estar bien, va a ser esa repetición y repetición donde la cosa no va a funcionar. Lamentablemente esta historia se repite en muchas mujeres. Y esa necesidad, y decía Edwin cuando usó la palabra utilidad de la pareja, pues sí, ¿hasta dónde es tan útil la pareja para, sobre todo en este caso de las mujeres, donde es más, de pronto más fácil hacerse relaciones nuevas? Pero relaciones que no construyen. Esta necesidad de acompañarse de terapeuta, de verdad que debe ser una constante. No hay una manera diferente porque el tema de las relaciones que se rompen y se rompen y se rompen no tienen que ver con el otro, tienen que ver con nosotros mismos. Y si no hacemos esa salvedad de ver y observar exactamente esa repetición conductual que dice Manolo, pues ahí, de ahí no se va a salir.
Entonces, aquí hay un tema también importante cuando dices, pero sí se puede, dice Manolo al final, sí, pero sí se puede. Después de trabajar tu sombra, sí se puede. Entonces me pregunto, y en ese sí se puede, ¿cuál debería ser como casi que la ruta, ese parámetro formal antes de? ¿Cómo lo ven ustedes, sobre todo, señores? Que pues asumo que han pasado por, sobre todo Manolo ha pasado por rupturas. Manolo, o cuéntanos tu historia, cómo sales de tu duelo, en tu separación importante y qué criterios te llevaron a volver a tener establemente tu nueva pareja? Bueno, pues nuevamente me presento, ¿ah? Soy Manolo, divorciado y hoy en pareja. Pues la verdad es que me costó muchísimo trabajo si lo ponemos como desde un lado de un cliché, porque nosotros buscamos siempre como hacer ver que el trabajo es difícil y que, wow, tuve un gran esfuerzo y a pesar de los pesares aquí estamos, ¿no? Porque nos encanta vernos como guerreros, pero es una tontería. Al final de cuentas son situaciones emocionales y todos las vamos a sentir y todos vamos a ocupar ese espacio. Para mí fue muy difícil el romper una relación de 20 años, porque no estamos hablando que es una relación de 1, 2, 3, 4, 5 años y sobre todo la madre de mis hijos, ¿no? Que es como la persona con la que soñaste, creaste, dibujaste, inventaste un nuevo espacio, pasaste por 1500 ciclos, dijiste que ibas a construir en ese gran terreno, esa gran casa, donde todos iban a tener un kiosco y donde en ese kiosco nos íbamos a reunir 4 casas ahí juntas y ya, yo ya me veía Janet y amigos, Nancy, Edwin, yo ya me veía de verdad disfrutando en una alberca con la mamá de mis hijos y muy contentos, pero había un grave problema. Ya no me gustaba la mamá de mis hijos. Ya no me sentía bien con la mamá de mis hijos. Ya no era algo padre con la mamá de mis hijos. Y busqué ayuda profesional y me fui al coaching y me fui a doble A y anduve metido con el psicólogo, tomamos terapia de parejas. A lo mejor pensé que tenía TDAH y fui a buscar si me daban unas pastillas para el TDAH y etcétera, ¿no? Buscando siempre la mejoría y vamos a ocupar un término en el échale ganas, ¿no? En el échale ganas, creyendo quitemos el término de la meritocracia, sino nada más vamos a hablar como del echaleganismo, ¿no? Si yo trabajo un chorro para mi familia, si yo le echo muchas ganas, si yo de verdad dejo de tomarme las copas los viernes y dejo de ir con los amigos los viernes, todo esto va a mejorar. Y aquí es donde siempre entramos en esa mentira que nos sostiene y haciendo cada día más doloroso esa ruptura que ya existe de años atrás, ¿no? Con tal de cumplir los sueños, con tal de cubrir los sueños, con tal de manejar esas historias que nos creamos, esos cuadros de creencias y sobre todo hay una parte muy increíble que probablemente no me lo entiendan o a lo mejor los que lo han vivido me lo entienden. ¿Qué va a pasar cuando renunciemos a este amor y los que eran mis cuñados seguirán siendo mis cuñados? Y mi suegra seguirá siendo mi suegra y ella todavía podrá venir a casa de mi abuelo y de mi abuela y podremos tomar una copa y bailar y brindar y hacer. Y otra de las partes increíbles dentro de este espacio es ¿qué es lo que sigue, caray? O sea, me voy a separar porque sí, ya la neta estoy molesto, porque solamente busco camorra y porque solamente no es eso, solamente busco también, prometí 1500 veces que no le iba a poner el cuerno y 1500 veces acababa haciendo lo mismo. ¿Sí me explico? Y muchas veces no lo entendemos como hombres o como mujeres, porque esto no es un tema exclusivo de masculinidad. Quiero que lo entiendan. También las señoras que yo tengo en terapia, y digo no las de hoy, sino las de tiempo atrás, también andaban contándome sus historias de infidelidades, ¿no? Buscando volver a sentir ese proceso de enamoramiento, porque las infidelidades, señores, por si no lo saben, es volver a regresar o volver a sentir esas químicas corporales que hemos perdido en el matrimonio, ¿no? Y que es algo que es muy normal, después de 2, 3 años esas químicas se pierden y entonces comienza el verdadero amor. Ya me molestan sus calcetines o que no levante la taza del baño o wherever y shalala, ¿no? Entonces dentro de este proceso lo que nos va ocurriendo
es irnos fallando a nosotros mismos y irles fallando a la dignidad a las personas que amamos. Porque al final de cuentas mi separación no fue porque no la tolerara o porque no podría vivir 25, 30 años más con ella, sino por regresarle su dignidad. ¿Y a qué me refiero con eso? El romper una relación diciendo, nunca voy a poder ser lo que tú quieras, porque me cuesta muchísimo trabajo y tengo que regresarte tu dignidad, porque tú ya estás absolutamente diciendo, yo te perdonaré lo que sea, con tal de que continuemos los sueños. Y entonces fue un día voltear, darme un feedback personal y decir, te regreso tu dignidad. No me voy porque no te ame, sino me voy porque te amo demasiado y entonces es necesario regresarte la dignidad. Y obviamente paso la primera etapa. Al irme de la casa, lo primero que hice no fue irme por una mujer, que es como lo que regularmente usamos, la tabla de salvación, el ancla, el clavo saca otro clavo, ¿verdad? Siempre buscamos esa parte, pero no, yo me voy regresándole su dignidad. Obviamente, yo ya era terapeuta, yo ya trabajaba el coaching, yo ya trabajaba muchas cosas, pero aún así, pues la regaba, ¿no? Y la sigo regando, porque no tiene que ver con eso, sino como seres humanos. Me voy y entonces me voy a vivir a una casa, a un departamento yo solo y el tema no fue vivir solo, sino el soportar, el ya no escuchar las risas, el ya despertarte y no ver la cama extendida, los amigos, le digo a mis hijos los amigos, ¿no? A mis hijos, el ya no tener con quién platicar en la noche, porque aunque no nos soportáramos como pareja, si tú lo quieres ver así, que era una creencia, pues todas las noches era tener una charla, tomar un café, acostarnos, pero el verdadero trancazo fue, estoy perdido, ya no sé hacia dónde voy, no tengo sueños, o sea, todos mis sueños eran compartidos. ¿Cómo voy a hacer para romper con esto? Si mis sueños eran, compraremos una cama para estar juntos, una cama matrimonial, manejaremos esto para que los niños estén bien, compraremos bancos, compraremos televisión, compraremos todo juntos para estar bien. Y ahora, ¿para qué quiero las cosas? Y bueno, no les miento, entro en un estado depresivo fuertísimo, fuertísimo, porque yo decía, es que no tiene caso. ¿Para qué compro sala? ¿Para qué compro comedor? ¿Para qué compro? Yo dormía en un colchón inflable. Y entonces lo primero que hago después de hacer algunas tonterías que se las he contado en otros programas, busco ayuda. Busco ayuda. Porque en este proceso que estuve separado, sí, conseguí unas parejas. ¿Saben cómo eran mis parejas? Idénticas. Idénticas a la mamá de mis hijos. Idénticas a mi mamá. Constantemente acababa peleándome y mirándolas como mi mamá y como la mamá de mis hijos, y eso no va a dejar de suceder, gente, porque eso es nuestro cuadro de aprendizaje. Quiero que lo entiendan, o sea, después de tomar yo mi terapia de sanación, si tú lo quieres ver así, me doy cuenta que eso no va a dejar de suceder. Muchas veces vas a estar con una nueva mujer o con alguien más en tu vida y va a haber puntos de comparación, y esto no está mal. Es como llegar a la escuela y decir, en la primaria nos ponían una lámina del plano cartesiano y hoy nos los enseñan en un iPad, pero sigue siendo un punto de comparación, es un punto de aprendizaje y algo que aprendiste en tu vida, y muchas veces esos botones o esas red flags van a seguir siendo tocadas. ¿Sí me explico? No van a ser que ya, ok, ya fui al terapeuta y entonces ya mañana ya no me voy a acordar de Odette, ¿no? Y entonces estoy quedando con mi pareja nueva, con Sara, pues entonces ahora sí, güey, ya no le voy a sacar el tema de que en algún momento eso que está haciendo se me hace muy idéntico a lo que hacía mi exmujer, porque es un patrón conducta no de ella, sino un patrón de conducta social, ¿no? Y entonces empezamos a darnos cuenta de este proceso, y al darnos cuenta de este proceso, vamos por los procesos ahora sí, ¿no? Me siento con el terapeuta me hace entender que esto va a ocurrir. Yo ya siendo terapeuta, gente, porque muchas veces nos las queremos dar de fregones, pero tenemos que trabajar también nuestras emociones. Entonces yo ya siendo terapeuta, me siento con el terapeuta, trabajo con el terapeuta y entonces me enseña que lo primero que iba a ocurrir era la aceptación. Primer paso, aceptar. Aceptar que ya no somos pareja,
aceptar que ya no me voy a acostar con ella. ¿Por qué me ocurrió? Así se los voy a decir claro. Empecé a ir a buscar disque a mis hijos y acabé encamándome en la cama con mi exmujer. A quien no le haya ocurrido, pues qué bueno, los felicito, cómo dominan increíblemente su tema sexual, pero a mí sí me ocurrió. Entonces, lo primero que me hace entender es, acepta que tú y ella no son pareja. ¿Y cuál es la diferencia entre tú y ella no son pareja? El sexo. La pareja rompe por el sexo, se convierten en amigos. Dos, vamos abajo, ok, no somos pareja, pero ella ya está saliendo con alguien y entonces la odio, maldita perra, desgraciada, infeliz, porque ok, acepta que como no es tu pareja, ella tiene y puede hacer lo que quiera, como tú puedes hacer lo que quiera, ¿no? Ok, perfecto. Y entonces llega la tercera parte. Admite tu responsabilidad de la ruptura. La ruptura no fue por ella solamente. La ruptura es por ti, porque a todos nos pasa, ¿no? Es que si ella me hubiera lavado los calzones, es que si ella hubiera hecho esta, o es que si él hubiera hecho aquello, es que si él hubiera hecho tal. A ver, admite tu responsabilidad. Y para admitir tu responsabilidad, pues tenemos que admitir nuestra sombra, que era lo que les hablaba hace rato, desde la sombra. Admite tu responsabilidad. Sí, fui grosero, fui apático, hice ta. Cuarto, no nos vamos a la culpa. ¿Ok? Porque muchas veces esa admisión de responsabilidad nos lleva a la culpa. Y si yo hubiera hecho, fui un patán, un maldito, bla, 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 bla. Y ya estamos en esta curvatura. Quinto, ya lo admitiste. Y ahora, a partir de este momento, ¿qué vas a construir de esa relación que sigue existiendo porque es tu familia? ¿Qué vas a construir de esa relación que sigue existiendo que es tu familia? De aquí para el real. Y entonces, ok, ¿cómo la miro? Pues como la compañera de vida que tuve, como la mamá de mis hijos y como mi familia, porque al final de cuentas no podemos evadir responsabilidades, que ese es uno de los puntos críticos en esto. Ya me separé y entonces ya no le doy nada, ya no hago nada, y me vale rosca, no hago esto, no hago el otro, entonces no evadimos responsabilidades. Y cuatro, y el último punto es, confronta, ve a verla, y lleguen a acuerdos. Si ella está de verdad molesta, no es momento de hacer acuerdos, ¿sale? Tenemos que dejar que el agua baje al tinaco. Porque muchas veces yo ya estoy muy bien, pero llego a la casa y ella no quiere hacer acuerdos, pues me voy a volver a meter en el mismo rollo emocional y esto va a ser un ciclo tras ciclo tras ciclo. Y por último, ¿ya estás listo para vivir en libertad? ¿Sí? Perfecto. Comienza primero amando a la persona que más te interesa en este mundo. Y yo inmediatamente dije, Arad, Yamil, mi mamá. No, tontito. Comienza amando a Manolo Sierra. Y entonces vienen los verdaderos puntos para romper este duelo. Llévatelo a la tienda, cómprale un traje, ponle una camisa, cómprale zapatos, invítalo al cine, invítalo a comer sushi. Llévatelo a comer a un McDonald's si es necesario. Cómprale un nuevo auto. Comienza a llevarlo. ¿Sabes qué trabajo ¿saben qué trabajo me costó hacer eso, amigos? O sea, llevarme al cine, llevarme a comer. Recuerdo mi primer viaje, me fui a una playa, Tampico, pasé por Veracruz, ahorita digo Tampico porque me acuerdo que Edwin vive por ahí. Y yo me venía regañando solo, o sea, recuerdo que cuando yo iba en el carro con mi expareja me decía, bájale, no le aceleres, bájale a la música, se oye muy duro, porque muchas veces hablamos del tema femenino, que la femenina tuvo temas como dolorosos, pero nunca hablamos del tema masculino, que también nosotros tenemos miedo, que muchas veces confrontamos miedo con nuestra pareja, y no porque me vaya a pegar, o porque me vaya a lastimar, o porque sea una gran asesina, sino porque en realidad el olor de mi madre generado en mi expareja, pues me hace sentir miedo, le tengo miedo, por eso le digo, sí, claro, sí obedezco, me vuelvo obediente, ¿sí me entienden? Entonces recuerdo en ese viaje a Tampico, cómo empiezo a acelerarle un poquito a mi carro, digo, no a 160, 110, y en ese momento mi voz interna, la voz de ella me decía, bájale, no le subas a la música, e inmediatamente tenía que cruzar ese espacio. ¿Cómo fue que cruzo este espacio para estar listo para otras personas? Obviamente pues tuve que
que besar 1000 sapos antes de llegar a la indicada el día de hoy. Pero el final, al fin, digo, se oye como muy chistoso porque es como algo que se maneja, pero al final de cuentas, la terapia es muy importante. La terapia es muy importante, una terapia que tenga un estímulo-respuesta, que nos haga cambiar cuadros de creencias. Si está muy duro el duelo, sí, gente, yo les recomiendo un sistema o un tanatólogo. La verdad es que los tanatólogos no nada más ven la muerte. Eso es lo que quiero que sepan. El tanatólogo también te enseña inclusive a la pérdida de un celular, ¿no? Yo recuerdo que a mí el tanatólogo que me ayudó con mi perrito fue increíble. O sea, se me salían las lágrimas solo y me ayudó increíblemente. Entonces, hay que dejar de comernos este proceso. Les cuento un poquito de mi historia. Ustedes saben que soy así. Yo hablo referente a las lecturas, a lo que hemos aprendido, pero sí, para mí es muy sencillo abrirme emocionalmente y contarles mi historia. El día de hoy tenemos una gran relación con mi pareja, tengo buena Mm. relación y obviamente pues sí siguen votando los cuadros de creencias y no nada más en mí, sino también en ella. O sea, siguen votando cuadros de creencias, siguen votando situaciones, pero ya no duran tres años, ¿no? Duran 45 minutos, 50 minutos y adelante. O sea, ese es el punto. No creamos que porque estamos en esta zona, siendo nosotros los que les enseñamos a la gente cierto tipo de correcciones, pues no estamos también de repente en el ojo del huracán. Y eso es como algo que puedo compartirles, no sé cómo lo vean. Ujú. No, sí, Manuel, es que precisamente quería que contaras la historia porque, pues, que ya la sabíamos Edwin y yo, de cierta forma. Es que el tema aquí es efectivamente darnos cuenta que todos podemos mejorar, que todos podemos crecer desde el duelo, desde la resignificación de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer más que de la culpa. Y en efecto, tener una vida saludable, porque quedarnos en esa repetición, pues no resulta inteligente. Yo quiero preguntarle también a Nancy. Bueno, estamos hablando de historia, ¿cierto? La historia de Nancy es bien especial porque Nancy es viuda y ahora con una nueva pareja. No le conocía a Nancy repeticiones de otra índole, pero sí me pregunto cómo el asunto justamente de conformar una nueva pareja, teniendo todo eso que dijo Manolo anterior, ¿no? Esas costumbres, sobre todo, esa charlita de la noche y todo lo demás, ¿cómo se generan este tipo de hábitos y literalmente de historias y de aventuras diferentes? ¿Se puede? Claro, claro que se puede. Bueno, y es que finalmente es un poco más complejo que como Janet lo comenta, porque primero fui divorciada, después el padre de mis hijos fallece. eh, Antes de que él falleciera, yo ya me encontraba en una relación, o sea, estando nosotros divorciados, y finalmente ha sido eso, un duelo tras otro duelo, y al mismo tiempo algunas de las cosas que comentaba Manolo respecto a seguir dándonos la oportunidad de creer y de confiar y de reconocer que sí tenemos como esa tendencia de buscar acompañarnos cuando nosotros decimos es momento o se puede o me encontré llegó a mi vida una persona que yo considero que cumple como con lo que yo estoy buscando. Sí, porque finalmente cuando venimos también de experiencias que han sido experiencias difíciles, una parte de nosotros también nos dice, ya no te arriesgues, ya no vayas ahí, es peligroso, o sea, no Sí. te metas ahí porque duele, porque más aún cuando estamos hablando de matrimonios donde hay hijos, porque de mi matrimonio del cual me divorcié y después él lamentablemente falleció, yo tengo mis dos hijos mayores, entonces es también acompañar dos duelos de ellos, ¿sí? La parte, el duelo por el divorcio, la separación, el establecimiento de nuevos hábitos, como lo decía Manolo, ¿no? De convivencia, muchas veces con otras situaciones que vienen y alteran todo ese curso, y uno también viviendo el duelo de los propios hijos, ¿no? A la vez que dices, yo ya no quiero más, no me interesa nada más mi vida de pareja, yo lo que quiero es que mis hijos estén bien, que se sobrepongan a esto, acompañarlos a ellos, que todo se reacomode
incomode, pero no quiero saber nada de las relaciones de pareja, ¿sí? Entonces, Ujú. de repente empieza esta reestructuración de la propia vida, donde empiezas a ver otra vez a cachitos, ¿no? Como yo y Janet siempre hemos tenido ese chiste de entre 2 y 4 de la mañana, cuando hay tiempo libre, ¿no? Entre 2 y 4 de la mañana dices, bueno, me voy a dedicar un tiempo para mí, me voy a poner a leer un poco. Me acuerdo que antes me gustaba escribir, empiezas a recuperarte, ¿no? Proceso terapéutico sin duda súper importante. Yo también llevé terapia en aquel momento. Entonces, empiezas a empezar a redescubrirte, vas buscando de nuevo ese formar como esa personalidad propia, porque cuando estamos conviviendo en pareja, pues las personalidades se fusionan de tal manera que ya no sabes si lo que hiciste de comer fue porque te gustaba a ti o porque le gusta a él, pues no. Entonces, ya llega un momento en el que deja de parecer tan descabellado el acompañarte de alguien, ¿sí? Pero yo pienso que hay cosas que sí o sí tienen que cambiar en esas decisiones que vas tomando. ¿Por qué? Porque ya no es en experiencias como la nuestra, ya no es como cuando éramos chicos, adolescentes o jóvenes, donde dices, no pasa nada, ¿no? O sea, estás en Mm. una relación y no pasa nada. Terminas la relación y ya, a lo mejor te duele, pero a la vuelta de unas semanas o de unos meses ya estás otra vez como si nada hubiera pasado y buscas de nuevo un vínculo amoroso, ¿no? Ya cuando estamos hablando de divorcios, de hijos de por medio, es una decisión más madura, donde dices, ¿con qué tipo de persona me estoy relacionando? ¿A qué tipo de persona le estoy dando la oportunidad de entrar a mi vida? Es el tipo de persona con quien yo quiero que mis hijos tengan una convivencia. Le voy a abrir la puerta de mi casa a esta persona para que conviva con mi familia, porque también creo que entra mucho esta parte de la madurez de decir, no voy a estar trayendo a cada persona que yo conozca a presentarla a mis hijos, que se encariñen y todo y después decirle adiós, ¿no? Entonces es una decisión mucho más consciente. Yo en algún momento escuchaba a una psiquiatra hablar del tema y me acordaba de eso cuando Manolo nos compartía la parte del enamoramiento, ¿no? Cuando todos son químicos en nuestro cuerpo y emociones fuertes diciéndonos, sí, es perfecto, es la mejor persona que habías conocido en tu vida, es como a ti te gustan físicamente y tiene todas las cualidades del mundo. Y la psiquiatra en este compartimiento decía, y ahí se nos olvida meter el cerebro. Se nos olvida meter la cognición, porque nuestro cuerpo está todo intoxicado de sustancias químicas, de adrenalina, noradrenalina, dopamina, y se nos olvida meter el cerebro. En el momento en el cual deberíamos todos de hacer una pausa y decir, a ver, realmente es una persona con la que quiero convivir y muchas de las preguntas que ya hace un momento yo les compartía, ¿no? Entonces, no tenemos, voy a decirlo así, como que tanto margen para estarnos equivocando tanto. Así es que una responsabilidad viene en meter el cerebro y meter la cabeza al medio del enamoramiento, donde dices, sí, me puedo volver a equivocar, pero ¿para qué si a veces podemos ver las señales desde el inicio? Y desde el inicio puedes decir, no, no le entro, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos, lo decía Manolo, cuando él tuvo la experiencia de darse cuenta que estaba relacionándose con personas muy parecidas a su ex esposa. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Que entonces empezamos a repetir patrones. Lo que antes nos atrajo de aquella pareja nos está atrayendo de estas nuevas parejas, pero resulta que aquello por algún motivo salió mal. Claro que por algún motivo salió mal. En algún momento quizá no nos percatamos de ciertas cosas que no eran lo suficientemente compatibles a nosotros. No teníamos quizá los mismos intereses, el mismo sentido del humor, no teníamos una plática como nos gusta, no pasábamos el tiempo de las mismas formas o las cosas que a veces pueden parecer aburridas, pero que realmente forman parte de la rutina
de nuestra vida, que nos hacen sentir también que tranquilos y cómodos, porque a veces tenemos la tendencia a románticamente decir, es que los polos opuestos se atraen, es que es tan diferente a mí que nos complementamos. Tráete esto a la vida diaria, a la vida real, para que veas cómo los polos opuestos en determinado momento terminan siendo opuestos y termina cada uno haciendo por su cuenta lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que le atrae. Lo que realmente tenemos entonces que fijarnos es que no estemos repitiendo patrones, que estemos buscando personas que mental y emocionalmente también se acomoden a nuestra situación actual, porque creo que todos los duelos deberían de cumplir con esta característica de hacernos crecer. Si ya pasaste por esa situación tan dolorosa, tan abrumadora, donde hubo no solo una, sino muchas pérdidas, porque todos los Ujú. duelos traen muchas pérdidas, entonces yo tengo la perspectiva, ¿no? Y siempre con mis consultantes lo llevo hacia allá, que haya valido la pena. Hagamos que todo lo que has pasado, lo que han pasado en familia, haya valido la pena. Entonces, cuando estamos hablando de relaciones de pareja, creo que va mucho hacia allá, que nos acompañemos de personas que nosotros digamos, va, sí me puedo arriesgar, sí me aviento, sí quiero reestructurar esta parte de mí que también siento que viene y como me da lo que también me gusta tener. No estoy peleado, por ejemplo, no estoy peleada con estar sola, pero también me gusta tener compañía, o sea, lo que implica el sentido de pertenencia, el poder compartir roles, el poder tener esas experiencias de pareja que finalmente también pueden ser bonitas y gratificantes y que darnos esa oportunidad no implica el hecho de que estemos renunciando a nosotros mismos. O sea, no tenemos que dejar de ser quien quizá redescubrimos en aquella ruptura que éramos cuando nos recuperamos y decir, ahora me quiero acompañar de alguien que no venga a quitarme lo que yo siempre quise ser o como yo siempre quise desenvolverme, ¿no? Entonces, creo que esta parte de siempre tener claro qué necesito ahora es la pregunta principal. ¿Qué necesito ahora? Y si voy a acompañarme de alguien, asegurarme de que esa persona venga a ser compatible con la idea de lo que yo necesito ahora. Y si es compatible con lo que yo necesito ahora, bienvenido sea. Y si no es compatible, pues como metimos el cerebro en medio del enamoramiento, pues tener la capacidad de decir adiós, muchas gracias, no es el momento, no somos lo suficientemente compatibles para continuar. Y pues bueno, finalmente en muchos casos, creo que afortunadamente hablamos de situaciones que también tienen historias bonitas, ¿no? Y que finalmente volteas a ver atrás y dices, bueno, han pasado muchas cosas, pero como decía Manolo hace un momento, pero hoy estoy con una persona con la que confirmo diariamente, constantemente, que es una persona con la que quiero estar, ¿no? Entonces, esta parte de mantener la esperanza también, de que no todo va a seguir siendo catastrófico como al inicio, cuando se termina un vínculo que es tan importante, un vínculo que a veces es de matrimonio o que a veces es de noviazgo, pero que es un vínculo donde están depositadas muchas cosas, ¿no? Me acuerdo de historias, efectivamente. Este, has dicho algo súper valioso y tres palabras muy importantes: madurez y estar tranquilos y cómodos. Ujú. Edwin, ¿cómo podríamos definir y esa madurez para estar realmente listos para tener una relación de parejas saludable? Y si hay una edad especial, específica que diga, no, sí, ya llegaste a la edad de la madurez, que es un término que muchas veces se escucha, y realmente cómo se logra esa vida tranquila y cómoda. Y otra cosa, ese contacto cero que a veces se recomienda tanto, ¿qué hay de todo eso, sobre todo desde la parte neuro? Bueno, a ver, creo que principalmente debemos de saber que para que suceda
todo esto que nos ha compartido Manolo y Nancy amablemente desde sus procesos personales, lo cual agradezco mucho porque es abrir el corazón, ¿no? De historias que ya se trabajaron, que ya se vivieron y que de alguna manera nos permiten hablarlo pues más abiertamente ante un público. Nos hace cuestionarnos y ver todo el trabajo que hay detrás de esto, ¿no? Y es en primer plano, un reconocimiento de la realidad, del contexto de la relación o lo que fue una relación en primer lugar. También es reconocernos a nosotros frente a la problemática y después de la problemática para poder tener como este marco de comparación entre lo que fui y no debía haber sido y la nueva versión que quiero ser. ¿A qué me refiero con lo que fui y no debía haber sido? Aquellas cosas que permitimos, aquellas cosas en las que nos transformamos, que tiene mucho que ver con esta exaltación de la parte sombría que nos comenta Manolo, ¿no? Nos volvemos una versión muy diferente a como quizá éramos antes de ingresar a esa relación, porque muchas veces dentro de la relación nos volvemos personas que sentimos que tenemos que estar en una constante búsqueda, en constante llenar vacíos, en una constante lucha de poderes que también se da mucho dentro de las relaciones de pareja y nos vamos olvidando de la razón principal por la que decidimos estar con esa persona. Y es muy curioso porque vuelvo a resaltar esta parte del romanticismo. Cuando me toca acompañar a las personas en los procesos de pareja, resulta que me llama la atención que cuando dicen, ¿por qué razón me separé de esta persona? Es curiosamente por la misma razón que se terminaron enamorando en primer lugar, ¿no? Y es algo así Mm. como es que ya me tenía ahogado, ¿no? Estaba sobre de mí todo el tiempo. Oye, ¿y qué te gustó de ella? No, pues que me daba mucha atención, que todo el tiempo me acompañaba, que y de repente dices, a ver, espera, quiere decir que nuestras necesidades, al ser entes cambiantes y pues psicodinámicos al final del día, no siempre vamos a querer lo mismo. Y también sobre el desarrollo de una relación de pareja, se vale entender y cambiar de prioridades. Aquí lo más importante es, pues, reconocer esto, que ya no me está gustando, con qué ya no me estoy sintiendo identificado y precisamente tener una responsabilidad afectiva y personal, como decía Manolo y me quedó muy grabado, de decir, te devuelvo tu dignidad. O sea, si yo es algo que en este momento, por la lucha que tengo que tener conmigo mismo, con mi sombra, no te puedo garantizar y sé que siento un afecto hacia ti, llámese amor, llámese querer y te quiero respetar en ese sentido, es más viable otorgarte una libertad simbólicamente hablando, porque finalmente no somos dueños de nada ni de nadie, pero es momento de que tú confrontes tu propio camino y que sigas adelante, a lo mejor buscando o encontrando precisamente aquel complemento que haga que tu vida se impulse. Eso es por ese lado. Por la parte como cognitiva y también neuropsicológica, vamos a decirlo así, pues lo comentaba en algún momento también Nancy, ¿no? Somos una serie de químicos. La oxitocina es súper adictiva junto con la dopamina en nuestro cerebro. Y curiosamente, y no quiero dejar ese vacío, sobre todo en las nuevas relaciones de pareja, porque a lo mejor nosotros ya somos un poquito de la mediana y vieja escuela, pero también tenemos que retomar el punto de las nuevas relaciones de pareja, en donde justamente así como se decía de estas nuevas formas de contacto y de relacionarnos a través de la virtualidad, mencionó Janet lo de las aplicaciones de parejas y pues sí, en Mm. los temas de consulta no deja de sonar, por ejemplo, el Facebook Parejas, el Tinder, entre otras aplicaciones de este tipo donde encontrar a alguien está al alcance solamente de un clic, ¿no? O de un tap tap, como decimos por allí. Y si no te gusta la persona y si interactúas o intercambias tres palabras, la que sigue, ¿no? Y entonces salgo hoy Sí. con una, mañana con otra persona y así, y finalmente generamos una idea en donde momentáneamente, porque eso también pasaba antes, la primera vez que te ves con la persona sientes
un cúmulo de sensaciones químicas en tu organismo y entonces ya cuando no lo siento es momento de pasar a la siguiente persona actualmente, ¿no? Y entonces nos volvemos adictos a esta parte hedónica, ¿no? Del placer, de esta sensación, pseudo sensación de bienestar y donde no terminamos de cerrar ciclos. Yo no sé si llamarle que un clavo saca otro clavo, yo creo que más bien ya no le damos como el tiempo necesario de elaboración del duelo a la relación pasada. Y eso pues genera algo que en tanatología le decimos materialización del muerto. O sea, querer ver y encontrar a la persona pasada en la nueva relación. Y aunque decimos, es que yo no comparo a esta persona con la otra, pues no conscientemente por lo menos, pero sí en tu búsqueda pretendes que te trate o que haga cosas que la anterior persona hacía, o por el contrario, que no haga nada de lo que tú catalogabas en la otra persona como negativo, sin asumir muchas veces esta parte de la responsabilidad que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para lograr alcanzar una relación de pareja sana, estable? Una, dejar de buscar a la persona anterior en ella, o por lo menos hacernos consciente y reestructurar esta parte. Yo sé que no hay una edad porque preguntabas, Janet, oye, ¿a qué edad más o menos ya se puede? Porque así como hay personas jóvenes que tienen mucha madurez, Ujú. también hay personas de mucha edad que pareciera que nunca encontraron esa madurez emocional y que van saltando de relación en relación y que no solamente haces que se dañe la dignidad y la integridad emocional de la otra persona, sino también, y disculpen la expresión, pero prostituimos nuestras propias emociones, nuestra propia individualidad, nuestra propia manera de vincularnos, conformándonos con relaciones express en donde no tengamos necesariamente algo que sea de calidad, sino algo que nos dé un placer momentáneo, en donde quizás solamente buscamos apariencia física, donde solamente buscamos a alguien que nos sea de utilidad y no verdaderamente este acto de reciprocidad de lo que pido de aquella persona es lo que yo también estoy dispuesto a dar. Yo no puedo exigir más de lo que no doy. Yo no puedo querer o puedo quererlo, pero no puedo exigir algo que ni remotamente yo puedo alcanzar, porque fácil es buscar la perfección, pero realmente podemos alcanzarla porque somos seres perfectibles, mas no perfectos. Podemos mejorar constantemente. Por eso tenemos tres partes: personalidad, temperamento y carácter. La personalidad no se modifica. De allí el dicho popular mexicano que dice que perro que come huevos ni a palos deja la maña. O sea, somos como somos, pero tenemos un carácter y ese carácter sí es modificable porque tiene que ver con la parte conductual, en donde aprendemos, porque es falso quien diga, no, pues es que yo no soy consciente. No, si ya viviste cierto tipo de relaciones, si ya has experimentado cosas, has tenido un aprendizaje tanto social, individual y de pareja, y sabes qué puedes transformar en ti, porque me gustó mucho lo que dijeron, no es tema de culpas, es tema de responsabilidad. Y creo que lo dijo Manolo, si me equivoco, corríjanme, pero dijo, o sea, yo también tengo que asumir la parte de lo que a mí me corresponde. No es que porque no me lavaba la ropa, porque no me atendía, porque no, yo también qué hice o cómo contribuí para que esa relación de pareja se fuera oxidando, para que esa relación fuera perdiendo esa tonalidad que debería de tener o ese ritmo que debería de tener. Y finalmente, yo les comentaría también la parte del mantenimiento. Cuando ya vivimos nuestro proceso de duelo, cuando ya fuimos a terapia, cuando ya reorganizamos ideas y entendimos y cambiamos patrones, es importante que en esta secuencia de avance nos entendamos como personas que debemos ser una versión mejorada y no competencia con nadie, sino con nosotros mismos. Y evidentemente en esta nueva versión sí tenemos que integrar una cosa muy importante: el amor propio por sobre todas las cosas, aprender a estar con nosotros, porque si no sabemos estar con nosotros, no vamos a saber estar con nadie, porque no sabremos compartirnos, no sabremos reconocer y establecer nuestros límites, ni respetar los límites de la otra persona,
no podremos romper la barrera del egocentrismo en donde solamente yo quiero un beneficio para mí y no un beneficio conjunto para la relación. Y en temas en donde ya hay otras personas implicadas como hijos, como otros familiares también por allí, no los podemos sacar de la ecuación. También se tienen que considerar y hacer parte de esta nueva realidad de cómo queremos vivir esta nueva experiencia de vida. Yo quisiera decirles que no dependamos únicamente, ¿verdad?, de la química de nuestro cerebro a la hora de relacionarnos, sino también que tratemos de rescatar un poco la idea de las relaciones que perduran, no de las de toda la vida, porque también tengo muy claro que decir una relación de toda la vida sería ser permisivos en otros aspectos. Nadie tiene por qué aguantar algo a base de violencia, a base de manipulaciones o de otro tipo de cuestiones patológicas que se pueden dar en las relaciones de pareja, pero sí debemos de tener un principio y un propósito a la hora de estar con una persona. ¿Qué sigue? No pensar únicamente en el momento próximo, ¿no? En el momento presente y ya, y no visualizar que hay un poco más allá. Y para eso sí tenemos que ser claros y establecer desde el principio cuáles son nuestras intenciones. Se vale decir si no queremos nada serio y siempre y cuando la otra persona lo acepte. El peor error es que tú crees que estás en una relación que va en una formalidad, que va con una madurez, que es para toda la vida y la otra persona no está enterada de esa cuestión, ¿no? Así que siempre y cuando haya un consenso de qué manera se van a vivir las relaciones, pues estaría bien. Pero si la otra persona pues no está enterada, ahí estaríamos también siendo un poquito incongruentes en esa parte. Sí, está Manolo alzando la mano. Cuéntanos, Manolo. Sí, quiero nada más como que darle un poquito más entendimiento de lo que dice Edwin, digo, se entendió claramente, pero sí es muy importante, quiero hacer como un paréntesis. Tengo que conocerme, tengo que conocerme realmente. O sea, muchas relaciones que hemos vivido o que vivimos, nos convertimos en permisivos. Y no está mal ser permisivo, pero también es empezar a hacernos infieles a nosotros mismos. Para mí, para mí como ser humano, no como terapeuta, siempre a todos mis consultantes, yo les comento, no está padre que te ancles a algo que no te gusta, ¿no? Y entonces muchas veces es voltear y decir, ¿sabes qué? No me gusta o no, pienso que tenemos que poner las cosas en balanza todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tenemos que estar en balanza. O sea, a lo mejor esta parte de mi pareja no es algo que sea súper grato, pero tiene 95% que es grato, ¿no? Y entonces decir, ok, pues es una balanza. O tiene 60-40, es una balanza, ¿no? Entonces ponerlo en balanza. A eso me refiero con ser permisivo. Puedo ser permisivo en ciertas cosas y existen unas partes muy importantes dentro de la relación de pareja que se llaman no negociables. Y los no negociables son muy importantes, ¿no? Porque a lo mejor yo me voy y considero que tener una pareja desde el lado masculino es, el lado masculino y el lado femenino, ambos tenemos, el primer punto es el deseo sexual, o sea, es una realidad. Y a lo mejor yo realmente lo único que quiero es deseo sexual y pues desde el ya conocerme pues requiero ser claro. O sea, a ver, espérame, yo no estoy buscando ser el papá de tus hijos, ni el tener una familia bonita, ni estoy buscando tener una casa. Y entonces, bueno, ese es mi no negociable, ¿no? Entonces, yo busco una relación sexual y una relación donde podamos irnos a pasear, a cotorrear, a echar relajo, pero no busco otra cosa. Y entonces ya la otra persona tiene toda la libertad y toda la decisión de decir, no, la neta es que yo voy a perder aquí meses, años o inclusive sexenios, ¿no? Dentro de esta relación. Y yo sí estoy buscando una relación que tenga yo una casa, que me vuelva yo ama de familia y que yo genere esto. Entonces sí es muy importante que desde la sombra sepamos y nos conozcamos y digamos, es que yo la verdad, yo era lo que yo me digo en estos tiempos míos, o sea, es que eh, yo ya estoy en otro ciclo, ¿no? Mis hijos universitarios, viven con su mamá, entonces
yo anclarme a una relación con una pareja con hijos pequeños, donde tengo que convertirme en esa imagen paterna, no lo voy a lograr. Y entonces yo tengo que realmente serme honesto y decir, no, no lo voy a lograr. O anclarme a una relación con una mujer soltera que tiene todas las necesidades de crear una familia y poner el mantel bonito y crear los sillones y tampoco lo voy a lograr, ¿no? Entonces es como realmente empezarnos a conocer y decir, ok, es que esto no es negociable, esto no es algo que estoy buscando, y entonces dejaríamos de estar sufriendo estos espacios por los que el 95% de mis pacientes llegan, ¿no? Es que yo llegué y me volví a casar y yo ni me quería casar, dice uno de Sí. ellos. O sea, acabé con la esposa porque yo tenía ganas de estar con otra chica y entonces acabo con la esposa y ahora resulta que hasta estoy escuchando el mariachi en mi boda y me trajo a sus dos niños pequeños y ya no salimos a ningún lado y entonces le digo, bueno, pues ya viste en qué pedo te metiste, pues ahora lo que tenemos que hacer es salir de ese problema, ¿no? Y esa es como la parte que tenemos que entender haciendo un poquito referencia a lo que dice Edwin. Tengámonos en cuenta que nosotros somos humanos individuales, con gustos personales. Y el tema de nuestros gustos nos lleva al tema de relacionarnos. Venimos de contextos diferentes, somos entes iguales con escenarios distintos. Entonces, si venimos de lugares diferentes, de contextos diferentes, una de las partes bien importantes dentro de estos noviazgos que yo estuve viviendo fueron esas partes, ¿no? O sea, sí anduve con la señora que era soltera, pero que tenía ganas de formar una familia y yo dije, bye, no quiero. Sí anduve con la señora que tenía hijos chiquitos y dije, bye, no quiero. ¿Sí? Sí anduve con la señora que se quería ir a España y andar en Croacia y andar haciendo ciertas cosas y dije, bye, no quiero, yo tengo mis hijos grandes a los que quiero ver cada 8 días. Y entonces, como hombre, como mujer, no está mal que hoy que comienzas una nueva relación o que ya trabajaste contigo interiormente digas, bye, no quiero. O sea, realmente no. Hoy yo admiro, por ejemplo, a mi mamá que tiene una relación fuera, ¿no? O sea, cada quien vive en su casa, tienen sus encuentros, salen a pasear, se van a comer y regresa cada quien a su casa. Y entonces dices, bien, o sea, qué bonita relación que ella eligió. No es la relación que los demás le eligieron, sino que ella eligió. Entonces ese es como un punto muy importante, muy increíble, que toca desde el inicio de generación hasta las generaciones de nuestra edad, porque al final de cuentas también los chicos jóvenes tienen el derecho de elegir, o sea, pues yo no estoy buscando una novia tóxica, ¿no? Que es como ahora le conocen aquí. Yo sí estoy buscando una pareja sexual con la cual pasarme el rato a todo dar y irme a las miches, que aquí es como le dicen, y empezar a convivir de esa manera, ¿no? Y no está mal. Y la chica igual, a lo mejor no está buscando embarazarse, ni tener familia, ni todas esas ideas, porque lo que está buscando es una carrera, tú sabes cómo está hoy nuestra situación de tiempos, o sea, nuestra situación de Mm. tiempos, y hoy las chicas en realidad no están buscando ser el papel de esposa sumisa, porque hay una revolución total donde a lo mejor la chica dice lo que yo quiero es terminar una carrera, poner una empresa, pero pues tampoco me quiero perder el gusto de tener una pareja sexual, una pareja amorosa, con la que salga, con la que me divierta, pero que no me ancle a tener que tener esa relación, no sé cómo decirlo, esa relación que no es la relación que estoy buscando. Entonces hago nada más como ese punto, ampliando el punto de vista de Edu. Sí, yo creo, y para cerrar, primero antes de que digamos las últimas palabras de hoy, le digo a Silvia que está hablando, está preguntando respecto al duelo por jubilación retiro. Le pasé mi número para que veamos quién de nosotros podría acompañarla. Es importante igual elaborar el duelo. Por toda pérdida significativa es importante aprender, darnos el tiempo de revisar cómo estamos y hacer ese trabajo formal
de esos pasos para sanar el duelo. Y luego Mauricio, que escribió bonito, dice, yo recuerdo que Janet me dijo unas palabras sobre el aprendizaje de lo vivido y en una nueva relación no cometer tantos errores. Y es que es cierto, si no aprendemos, si seguimos repitiendo con la misma convicción de que lo hemos hecho bien y demás, pues no va a funcionar. Porque ahí viene también entonces, y para finalizar, si no nos conocemos es muy difícil encajar con otra persona. Muchas veces ustedes lo han dicho acá y me divierte porque yo decidí, dijo Nancy, algo así como la negación de entregarse de nuevo a la experiencia, llámese por miedo o lo que sea, yo en particular preferí quedarme así, ya no quiero nada, yo no soy, como que sentía más que nada, es todo eso que dijiste, Manolo, que hijos, que atender a una persona y demás, todo eso ya como que no está en nuestro pensado y no, 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 no. Definitivamente yo decía, no, y ya, pues no es hora. Ahora bien, importantísimo, dedicarnos tiempo. Ese conocernos implica aprender a estar con nosotros mismos, porque muchas veces es, ven tú, porque es que si tú estás aquí, no me das la oportunidad de mirarme. Y ahí está el primer problema, aprender a mirarnos, aprender de nosotros, qué realmente es lo que queremos, qué estamos dispuestos a dar. Todo en la vida es un dar y recibir, que estoy dispuesta a recibir y a cambio de eso que voy a entregar. Y algo también valiosísimo que por favor quiero dejar. Cuando se dan estas situaciones ya de divorcio y demás, no peleemos, es decir, no volvamos a los hijos el trofeo toda vez que los hijos tienen el derecho de tener a su papá y a su mamá. Y dejémonos de cuentos nosotras las mujeres, que es que somos tan grandes, tan capaces que puedo ser papá y mamá. No es cierto. Si a los hijos les elegimos un mal papá, pues asumamos esa responsabilidad y esa consecuencia, pero no le neguemos a los hijos de que tienen un papá que asumió su responsabilidad o como quiera que haya sido, porque es que la vida está hecha justamente para eso, el equilibrio, papá, mamá, pareja, sí o no, como quiera que lo queramos, pero no neguemos a los hijos, ni les hablemos mal de la pareja, ni hagamos esas cosas tan absurdas que a veces vemos a la hora de un divorcio, es que lo dejo absolutamente sin nada, es que los niños ya no se ven, no es saludable para ninguno de los integrantes de de esa familia que como dijo, como dijeron, a ver, no solamente es los hijos, no solamente de pronto la suegra valga, sino también hay otra cantidad de personas involucradas. Entonces, a aprender a estar con nosotros mismos, quiero que nos llevemos la reflexión. ¿Qué dices, Manolo, de reflexión final? Cortica, que ya me están haciendo caras hace rato. Reconocemos, ok, y termino. Reconozcamos lo que nos gusta y de ahí partimos. Eso me gustó. Edwin. Justamente en temas de relación de pareja, mantener la congruencia. Eso para mí es importante. La congruencia emocional, el respetar al otro y respetarnos a nosotros mismos. Ajá. Nancy, cierra por favor y tus palabras y despide este bonito encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a Dante, que está por detrás en la parte técnica. Claro. Yo me quedaría con la parte de que si las personas que nos acompañan o nos ven posteriormente y están pasando en este momento por la ruptura, que esta es una situación que en algún momento va a ceder, que se va a calmar, que estés al pendiente de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando, de cómo estás tomando decisiones, que si sientes la necesidad de buscar ayuda profesional, no lo dudes, porque solamente tú vas a saber cuando es momento de dar ese paso tan importante que lo necesitamos, que es un duelo que realmente amerita sentir todo lo que estás sintiendo y que si atiendes a ese llamado que tu cuerpo, que tus emociones, que tu mente te está dando, es algo que va a transitarse y que va a llegar un momento en el que esto que a lo mejor en este momento lo estás experimentando con mucho sufrimiento, con mucha angustia, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, va a pasar.
y la calma va a llegar y vas a aprender a conocerte a ti mismo, a ti misma, vas a recuperarte y más adelante ya verán, ya se verán más claras esas decisiones. Si te quieres acompañar de otra persona o decides o te gustaste tanto que Que me decides quedo quedarte conmigo. para acompañarte, ajá, a ti misma o a ti mismo, pero que estos procesos realmente forman parte de la vida, lo dijo Manolo también al inicio, ¿no? O sea, dejemos de lado esta idea de abrazar el sufrimiento, el dolor, de convertirnos en víctimas, ¿no? Sino seamos responsables de nuestro propio proceso y crezcamos a partir de las experiencias dolorosas. Yo me quedo con eso y ese mensaje les comparto. Y muchísimas gracias por lo compartido y nos vemos muy pronto. Nos vemos en el siguiente, pendientes. La verdad es que vale la pena también compartirlo con las personas que sepan que están atravesando esta situación de ruptura y pues aquí estamos para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós. Hasta la Gracias, gracias. próxima. Bye.